La nueva vida de un héroe retirado. Capítulo 2. 4 años después. 4 años de estar atrapado dentro del cuerpo de un niño, un recién nacido nada menos. No tuvo más remedio que resignarse y a replantear su vida una vez más. De alguna manera había vuelto la vida, y por más que reflexionó acerca de esa situación, no pudo encontrar una explicación aceptable para lo que le había pasado. Al final, Mira jamás llegó a buscarlo. La única razón del por qué no pudo encontrarse con las personas que tanto anhelaba hablar y conversar, fue porque para variar no pudo ir al más allá. En su lugar había terminado en una especie de reencarnación. Izuku volvió a nacer. No tenía más opción que utilizar la única virtud en la que tuvo que poner esfuerzo en aprender. Paciencia. Tenés la suficiente paciencia como para adaptarse al nuevo lenguaje de este nuevo mundo, porque definitivamente lo era para él, y con ella recopilar información. Con el tiempo puedo tener una imagen clara de todo el nuevo panorama. Era el año 411 del calendario del dragón blindado. En aquel entonces no sabía exactamente qué venía esta mención, pero lo relacionó con algún evento lo suficientemente importante como para poner un antes y un después la misma historia. Él había nacido en el año 407, y había pasado 4 años desde que Izuku había vuelto a abrir los ojos. Había nacido en la aldea de Bona, una pequeña aldea remota y lejana de la región de Fitoa del reino de Asura, uno de los reinos más poderosos de este mundo. Esa fue la información más vital que le permitió confirmar a Izuku su nueva vida como reencarnado. ¿Cómo esto era posible? No lo sabía. Pero dudaba encontrar alguna especie de explicación para esclarecer su situación como renacido. Pero si de algo estaba claro, era que jamás se imaginó que pasaría su supuesta eternidad en algún lugar del universo, reencarnado como un niño en una familia de clase media de alguna era medieval. Como el hijo de un caballero de clase baja, una madre curandera, junto con una sirvienta que se encargaba de atender todas sus necesidades. Ahora, como una nueva persona en cuerpo, había sido de alguna manera bendecido con una nueva familia, con nuevos individuos, a causa de extrañas circunstancias. Por otro lado, eso también significaba que había sido nombrado, por supuesto, con nuevo nombre. Su nombre era Izuku Greirat, y las coincidencias fueron casi aceptadas. Aunque para esto sí hubo una pequeña explicación, una pequeña anécdota que se remontaba en aquel día de su nacimiento, después de la labor de parto. Había conservado su nombre pasado debido a nada menos que un error de Zenith, quien estaba a punto de darle un nombre, pero la tensión del parto la había agotado tanto que había caído dormida. Lo último que se oyó de ella fue Izuku, y así se quedó. Ella se sentía mal por no poder darle un nombre apropiado para los estándares de este nuevo mundo, mas su padre simplemente no le dio importancia. Aquella recaída no simplemente fue por la labor de parto que no trajo al mundo. Pues se debía, para ser exactos, a una doble labor de parto. En pocas palabras, Izuku era un gemelo. Izuku Greirat, hijo mayor de la familia Greirat, era el hermano gemelo de Ludeus Greirat. Su hermano menor por unos 4 minutos de diferencia. Nunca había tenido un hermano, había experimentado la experiencia de tener a un niño. Pero por lo que tengo entendido, los recién nacidos no actuaban tan extraño como su hermano. A veces, Izuku pensaba por momentos que, de alguna manera, este niño Rudeus era alguna especie de reencarnado. Y todo eso era debido a las acciones del mocoso, quien parecía hacer expresiones demasiadas lascivas y conscientes para un niño de la edad de Rudeus. Incluso la sirvienta, la joven Lidia, estaba espantada por las acciones de Rudeus. ¿Qué niño se pondría unas pantuflas usadas de máscara por diversión? Izuku, sin embargo, estuvo allí para adiestrar a Rudeus, en su guardia jamás dejaría que su hermano se desarrollara para hacer un potencial pervertido y degenerado social. Aunque tuvo la sensación de que el mocoso de su hermano había tenido la suficiente inteligencia como para reprimir sus acciones aterradoras de acosador sexual lejos de su alcance. También tuvo algunos problemas existenciales como persona debido a que, él, un anciano de 95 años, se había reducido a un crío luego de experimentar tantas cosas en la vida. ¿Por qué vivir de nuevo? ¿Qué le faltó como para que los dioses le permitieran otra segunda oportunidad? ¿Fueron sus arrepentimientos lo suficientemente fuertes como para que él pudiera volver a la vida? ¿O para empezar, él volvería a la vida bajo diferentes circunstancias? ¿Cuál fue la decisión, la clave, para que experimentara un renacer? ¿Y quién demonios si eres responsable de inventar la reencarnación? Para colmo, tener que renacer con todos sus pensamientos intactos. ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Cuál era el sentido de renacer si tenías las altas posibilidades de cometer los mismos errores?
Y todo por ser la misma persona en una vida o en la otra. Si de algo estaba seguro, era que las personas no cambiaban. Más irónico no podía ser la incomodidad que había sentido cuando tenía que sostener las tetas de una jovencita y chupar de sus pezones lácteos con desesperación, por hambre. No lo juzgaran de viejo perverso y verde, de preferir comer cualquier otra cosa lo harías haciendo daño. Él se sentía tan despreciable como esas acciones lo hacían ver, teniendo en cuenta que aquella jovencita ahora era su madre, no tenía más remedio que ser dependiente de la persona que le dio a luz. Sin embargo, aún seguía siendo extremadamente incómodo ponerme las manos a los senos de una muchacha que podría ser considerada tataranieta. En su defensa, tenía momentos de hambre atroces, y ahora era el hijo de esta niña, Zenith, su madre. Esperaba que los dioses lo juzgaran. Voy a tratar de sobrevivir. En otras buenas, Izuku se había percatado de dos cosas interesantes. Cosas que la desconcertaron en realidad. Una de ellas era que su peculiaridad, el One for All, había migrado junto con él. ¿Cómo era posible? No lo sabía. ¿Era el One for All parte de su alma? ¿Cuáles eran las verdaderas capacidades de una peculiaridad intrínsecamente biológica, y al mismo tiempo místico? ¿Podría un proceso de reencarnación llevar ese tipo de información genética? ¿Fue One for All la causa de su reencarnación? Izuku consideró que tales preguntas serían grandes misterios que jamás le encontraría una respuesta. Al menos, no mientras siguiera con vida. Tampoco sabía él cómo había reencarnado para empezar, así que no podía encontrarles explicaciones a cosas como estas. Al igual que su muerte, era un koai respecto a las reencarnaciones. Pero, lo que, si tenía en cuenta era que su peculiaridad, el que tanto había cosechado antes, que era tan fuerte al punto de que fue imposible pasar la antorcha a cualquier otro ser humano, había viajado con él. Sin embargo, pese a su viaje junto con él a este mundo, la peculiaridad no estuvo exenta de algunos inconvenientes que pudo notar con el tiempo. Lamentablemente, de alguna manera, una parte de One for All había sido cortada. En pocas palabras, el poder se había reducido a la mitad. Pero eso no fue el mayor de las complicaciones. Izuku ya no podía comunicarse con los predecesores, como lo hacía en su otra vida. Eso significaba que la parte de sus almas, las que le daba el acceso a las habilidades acumuladas, había desaparecido. Y si estos habían desaparecido, significaba que ellos ya no existían dentro del espacio onírico de One for All. Pero a pesar de la disminución de potencia, y la incapacidad de utilizar las otras habilidades acumuladas y conservadas dentro del espacio onírico de One for All, este había conservado su fuerza descomunal, aterradora y devastadora. Toda esa energía que había sido acumulada por generaciones, incrementándose y fortaleciéndose, creciendo incluso en su segunda vida, era la señal de que tenía que capacitar su cuerpo para un poder inconmensurable, que tenía el potencial de incluso destruir a su propio portador. Por lo que incluso en su etapa inicial de vida, tenía que comprometerse a la dura rutina de acondicionamiento físico para hacer un buen recipiente. Por lo que fue una sorpresa para Paul Leirat, su padre, ver a Izuku haciendo extraños movimientos repetitivos que éste no conocía. El cómo había crecido un par de pulgadas más también fue una sorpresa para Paul, quien no paraba de expresar su alegría de que Izuku tomara la disciplina, independientemente de lo que sea que estuviese haciendo, desde muy pequeño. Todas las noches le hablaba de cuentos de espadachines, por lo que Izuku supuso que, de alguna manera, estaba pensando que Izuku sería alguna celebridad famosa en el futuro. Todo lo contrario, según los planes a futuro de Izuku. Debido a su ambición y egoísmo por tratar de no ser un héroe sino el héroe más grande de toda la historia y cargar con cosas que incluso no les correspondía, había perdido muchas cosas valiosas en la vida. No querías repetir las mismas experiencias de su vida pasada y por lo tanto, le diría un gran no a todo lo que estuviese relacionado con ese tipo de responsabilidades. Dejaría que otros tomen el lugar el heroísmo para que cargara con esa cruz. Para él eso ya estaba muy pesado, y dicha cruz la había dejado en el pasado, una vez que murió. Este estaba planeando vivir una buena vida, con algo de aventura, pero que eventualmente encontraría el amor. Se asentaría con la persona que amaba, tendría muchos hijos, 12 de ser necesario, y luego viviría como un superpadre, que le contaría sus aventuras a sus hijos y eventualmente nietos. Era una fantasía muy hermosa para Izuku, una que este anciano en la piel de un niño buscaría a toda costa. ¿Qué objetivo más hermoso para una nueva vida? ¿No crees, Yaoyorozu-san? Fue así como partiste al otro mundo. Rodeada de tus hijos, tus nietos, acompañándote en tu lecho de muerte.
Te colocaron rosas en el cabello, te crearon adornos hermosos para ti, quitaron tus labios y polvorearon las mejillas. Pero ella es tan hermosa como cuando eras joven. Yo también estuve ahí, me despedí de ti mientras te pedía perdón por no ser parte de la vida que me ofreciste vivir junto a ti. Esos hijos serían nuestros hijos, esos nietos serían nuestros nietos. Pero preferí mantener el ranking de los héroes por el compromiso. Y cometí el error de mi maestro, transformarme en el único pilar capaz de sostener a toda la sociedad. La represa que contenía todo el mal escondido en la oscuridad, y tú decidiste seguir con tu vida. Izuku todavía recordaba entre sus reflexiones, las últimas palabras de su amante. Deseo que tú también encuentres tu felicidad, y así puedas sonreír de verdad. En ese momento, él no entendía esas palabras, pero con el tiempo se dio cuenta del gran error que había cometido. Incluso si se hubiese dado cuenta en el momento, todavía era demasiado tarde. Izuku se juró a sí mismo cumplir con las palabras de Yaoyorozu. La segunda impresión que dejó a Izuku interesado, o mejor dicho, impresionado, fue la existencia de una anomalía en la faz de este planeta que fue denominada como maná. Tal energía indetectable para cualquier ojo humano era una energía que podía ser moldeado, alterado, modificado y acondicionado a voluntad. Y con ella, crear algo que Izuku solo pensaba que solo existía en las historias de fantasías. La magia. De momento una claridad había iluminado el juicio de Izuku al conectar los puntos del por qué sus padres se comportaban como extraños otakus. Un concepto que su madre le mencionaba de sus días de juventud de sus antiguos abuelos. Los famosos Chuninchu. Rudeus había sido sanado por Zenith a causa de una caída que le había causado una herida en la cabeza, manifestando así una forma de energía que ella denominó como magia de sanación. Parecía ser que incluso Rudeus se había percatado de lo extraordinario que era el maná, porque desde entonces, tanto Rudeus como Izuku trataban de aprender más acerca de este mundo, de la magia para ser exactos. A menudo ambos incursionaban en sus propias investigaciones rudimentarias, compartiendo momentos de claridad y explicaciones extremadamente vagas que de alguna manera parecían corresponder al funcionamiento de sus magias. Pasar momentos de hermanos para tratar de descifrar las palabras de uno de los 5 libros de magia que estaban en la pequeña habitación de despacho de Paul. Nunca se sintió tan entretenido ser alguna especie de investigador. Sin embargo, a diferencia de Rudeus, el cual se había entregado completamente a los libros mágicos con una resolución que había intrigado a Izuku, este último había dividido su tiempo con el propósito de investigar tanto de la magia como también trabajar condición física de su cuerpo. Todo con el fin de soportar una porción inicial del One for All en su cuerpo. Por lo tanto, no estaba tan entregado al uso de la magia, a diferencia de su hermano, quien había tomado todo el empeño para trabajar con su magia, aumentándola día tras día. Por una parte, Rudeus había descubierto que el funcionamiento de la magia al momento de la ejecución de los hechizos, no requerían precisamente de los encantamientos, aunque los cánticos servían como un mecanismo automático para los hechizos, y por ende más fáciles de utilizar que otro método diferente. Sin embargo, Rudeus había logrado lanzar una bola de agua a una cubeta sin cantar el hechizo, y había configurado el funcionamiento de esta según sus pensamientos a costa de más maná. Pero lo había logrado. Esta acción había dado algunos indicios a su hermano mayor. De allí había venido una hipótesis por parte de Izuku, una que ha de ser confirmada le daría un nuevo significado a todo el estudio de la magia misma. La magia era una energía sensible y desconocida para la mente lógica con la capacidad de materializarse, pudiendo manifestar los deseos de su portador. Es decir, el maná podría ser transformado átomo mágico por átomo mágico para replicar cualquier sustancia física, en pocas palabras, crear materia. No puedo evitar acordarse de su amante, su colega Yaoyorozu. La penúltima de su generación en pasar a la siguiente vida, tenía la capacidad de convertir su grasa en lípidos desconocidos para crear materia inorgánica de su piel expuesta. En el caso de este mundo, maná. Habiendo entendido este hecho, Izuku no necesitó guiarse de los libros para tener una disposición de la magia, la ciencia de este mundo era demasiado atrasada, casi inexistente a simples rasgos, al igual que la ciencia mágica. Izuku quería compartir este hecho a su hermano, quien día tras día dejaba a la vista sus frutos al demostrar reservas de mana mucho mayor, casi el triple, que las reservas del propio Izuku. Pero simplemente no podía asumir que se vería normal que un niño que ni siquiera tenía los 5 años explicara que el conocimiento de la magia podía verse de otra manera objetiva, de otra forma sistemática. Al menos había prometido en ayudar a su hermano con este conocimiento cuando creciera.
Literalmente podías hacer lo que quisieras siempre y cuando tuvieras conceptos lógicos y conocimiento de los componentes que desearas crear. Por otro lado, había algo que sí había tomado el interés de Izuku. La magia de curación. Al momento de saber más acerca de los conocimientos detrás de la magia de sanación, simplemente las aplicó con lo que sabía de la medicina que conocía. Y fue más que un éxito total. Pero tampoco se había sorprendido tanto al respecto considerando su edad y sus días de juventud, cuando aún estaba luchando por dominar un poder que podría hacerte explotar con un simple desliz. Tuvo que conocer más acerca de medicina y el cuerpo humano, obligado por la gran Recovery Girl, saliendo como un experto en un especialista médico avanzado, aunque esto lo logró con el tiempo. Sus últimos años en su retiro súper lujoso solo reforzaron su conocimiento ante la abrumadora realidad de que ya estaba muy viejo, y necesitaba hacerse responsable de su salud, como también entretenerse con cualquier cosa. Con el tiempo había dominado el concepto de la magia aplicado sus términos y conocimientos científicos. Aplicando su conocimiento sobre la materia, la química, la física, la biología de demás. Con el tiempo, había desarrollado una afinidad a la magia de curación, una magia que había denominado como magia médica. Izuku había actualizado el avance sobre la magia curandera, siglos de avances reducidas a un año de práctica y perfección. Y aunque Izuku no lo sabía, en el futuro le sería conocido como el curandero supremo, la segunda llegada del Santo Milis. Pero esa era otra historia para otro momento. Los años pasaron, e Izuku poco a poco empezó a desarrollar su cuerpo. En cambio, su hermano Ludeus fue nutriendo su cabeza de todo el conocimiento del mundo que lo rodeaba. Izuku dividió sus horas para el entrenamiento físico, a veces acompañado de su padre, mientras que su tiempo mágico lo hacía en las noches, describiendo nuevas formas de usar el maná. No le molestaron los quejidos de sus padres, en su momento de intimidad, con un coito desenfrenado. En cierta medida ya había hecho las paces con las paredes de la casa, el cual filtraba toda la actividad íntima entre Paul y Zenith a cada momento, todas las noches, literalmente. Si hubiera una competencia taoísta, entonces él sería tomado como ejemplo del monje perfecto. Secretamente esperaba obtener el vigor de su padre Paul, ese muchacho era un semental a toda marcha, según Lily-san, una lujuria desenfrenada y un líbido extremadamente alto eran los rasgos particulares e insignia de los Greirat, una familia noble del reino de Asura, el reino al que pertenecía el pueblo agrícola en el que vivía. Ahora, con 4 años, Izuku se encontraba fuera de la casa. Había salido a escondidas, alegando que había dicho que caminaría por los alrededores, y vería el paisaje. Cuando en realidad se encontraba en el bosque, con el potencial de ser peligroso para una persona de su edad. Excepto que sus habilidades no eran acordes con su edad, por lo que se sentía lo suficientemente seguro como para adentrarse a un bosque en el que incluso los cazadores más experimentados lo pensarían 2 veces. Y estando rodeado de árboles, en un pequeño claro preparado solo para sus entrenamientos y su persona, permaneció pensativo en medio de su soledad, mientras una fuerza tiránica en su interior estaba al borde de solo un llamado mental por parte de su portador. Y entonces, con un llamado